Hola chicos, ¿cómo están a todos? Vamos a comenzar con nuestra clase. Bueno, hoy ya empezamos con una nueva unidad. Hoy vamos a empezar con la parte más importante que es sistema nervioso. Hoy entramos a nuestra última unidad, que es la unidad del sistema nervioso central. Entonces, hoy vamos a empezar a hablar acerca ya de todo lo que es neuroanatomía. Tenemos exactamente como 20 capítulos o 20 temas que terminamos y con eso concluimos el semestre. Y es decir, que no nos falta mucho, ¿no? Por lo tanto, vamos a dar inicio con la parte de neuroanatomía, sistema nervioso. Bien, el concepto del sistema nervioso es un conjunto de estructuras morfofuncionales especializadas en recibir los diferentes estímulos por intermedio de los receptores distribuidos en todo el cuerpo. Estos tienden a discriminar el estímulo o la información para luego procesar y finalmente expresar actos por medio de efectores, que son las glándulas, el músculo liso, el miocardio y el músculo esquelético. Todo lo que tenemos ahí, el concepto exacto de sistema nervioso, yo lo voy a resumir de la siguiente forma. El sistema nervioso es un conjunto de estructuras morfofuncionales que están destinadas a recibir estímulos. Los estímulos que llegan al sistema nervioso central van a ser analizados, van a ser procesados y van a ser devueltos a los órganos efectores. Los órganos efectores son aquellos que van a cumplir funciones. ¿Qué órganos efectores tenemos? Músculo, todo lo que contiene músculo liso, lo que contiene músculo esquelético, músculo cardíaco y algunas glándulas, es decir, todo el cuerpo, ¿no? Entonces, es así como va funcionando el sistema nervioso. Bueno, en un principio podemos indicar que el sistema nervioso se divide en tres partes. Esta es una de las clasificaciones que vamos a ver. El sistema nervioso se divide en sistema nervioso central, que es el que está formado por una médula espinal, por un tronco encefálico, por un bulbo raquídeo, o llamado médula oblongada, por una protuberancia o llamado puente, por un mesencéfalo. Estos tres componentes, repito, bulbo raquídeo o médula oblongada, 1, 2, puente o protuberancia y 3, mesencéfalo. Estos tres componentes forman el tronco encefálico. Es decir, si yo pregunto, ¿por qué está formado el tronco encefálico? Por la médula oblongada, puente y mesencéfalo. Ahora, ¿por qué tiene dos nombres? Bulbo raquídeo nos habla en la tercera edición del libro de neuroanatomía. Y en la quinta edición se la llama como médula oblongada. Protuberancia, tercera edición del libro, y puente se lo llama en la quinta edición. Entonces, por eso digo médula oblongada, puente y mesencéfalo. Y finalmente tenemos al cerebro. Esos son los tres componentes del sistema nervioso central: médula espinal, tronco encefálico y cerebro. El sistema nervioso periférico simplemente está formado por pares craneales y nervios raquídeos. El sistema nervioso autónomo por nervios simpáticos y nervios parasimpáticos. Esta es una clasificación muy sencilla, ¿ya? Muy sencilla. Aquí tenemos la clasificación exacta que tenemos en el libro de la quinta edición. ¿Y qué nos dice? Que la parte del sistema nervioso se va a dividir en morfológica o anatómica, fisiológica o funcional. La parte morfológica o anatómica es lo que nosotros podemos tocar, lo que nosotros podemos ver a simple vista. Pero la parte fisiológica o funcional no la podemos ver porque es una función. No podemos ver.
Entonces la parte morfológica o anatómica se ve y se toca. Es decir, encontramos al sistema nervioso central y al sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo, por la médula espinal. El encéfalo, a su vez, ¿en qué se divide? Se divide en cerebro. El cerebro se divide en telencéfalo y en diencéfalo. Debajo, bueno, luego que sigue del cerebro, tenemos al cerebelo y tenemos al tronco encefálico. El tronco encefálico, ya dijimos, se divide en médula oblongada, en puente y en mesencéfalo. Eso es tronco encefálico. Así que el encéfalo, repito, se divide en tres partes: cerebro, cerebelo y tronco encefálico. Y debajo del encéfalo está la médula espinal. Muy bien. El sistema nervioso periférico, ya lo dijimos, se divide en nervios y ganglios. ¿Pero qué nervios? Nervios de los pares craneanos y nervios de los pares raquídeos, que son distintos. Luego tenemos los ganglios que también se dividen según los pares craneanos y según los pares raquídeos. Así que hasta aquí se llama morfológico o anatómico al sistema nervioso, ¿no? El morfológico o anatómico, sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El día de hoy vamos a ver esto en el cadáver, ¿sí? En la parte práctica. Voy a mostrar qué segmentos son parte del sistema nervioso central y qué segmentos son parte del sistema nervioso periférico. Pero les repito que estos dos son morfológicos o anatómicos. Significa que se puede observar y se puede tocar. Sistema nervioso central y periférico. Ahora, el fisiológico o funcional es aquel que no lo podemos, que a simple vista no lo podemos tocar, porque está muy internamente dentro del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Esta fisiológica o funcional se divide en sistema nervioso somático. Cuando hablamos de somático, estamos hablando netamente de la inervación al músculo esquelético. Es decir, el sistema nervioso somático se va a localizar dentro del encéfalo, dentro de la médula espinal, dentro de los nervios y los ganglios. El sistema nervioso autónomo o neurovegetativo visceral es aquel que se divide en simpático y en parasimpático, en nervios y núcleos vegetativos. Entonces, todo esto que estamos viendo acá, sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo, son de tipo fisiológico o funcional, que no lo podemos tocar, pero cumplen una función. Esa es la clasificación anatómica y fisiológica del sistema nervioso. Digo sistema nervioso. No estoy hablando sistema nervioso central, periférico, no, sistema nervioso, ¿no? Porque el sistema nervioso se va a dividir en 4 tipos: sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. Bien, ahora vamos a empezar a ver un poquito de la parte embriológica. ¿Cómo es que aparece el sistema nervioso? Bueno, no me voy a meter mucho en la parte de embriología porque sé que ustedes saben la parte embriológica, pero voy a hablar algunos puntos, ¿no? Que es importante. El desarrollo del sistema nervioso empieza con la placa neural o la neurulación, ¿no es así? Por lo tanto, acá nosotros podemos ver este de color azul, que es la placa neural. Pero, número 1, ¿de dónde va a aparecer esa placa neural? ¿De qué tejido embrionario aparece? Aparece del ectodermo. El ectodermo es el que va a originar esta placa neural. O sea que el sistema nervioso va a aparecer del ectodermo. Ahora, lo que pasa es esto, ¿no? La placa neural, primeramente, ahí está la notocorda, el mesodermo, las somitas. Luego pasa un tiempo y se forman los pliegues neurales, el tubo neural, el canal surco tubo neural.
cuando se cierra, ¿no? Y queda este resultado. Pero lo vamos a hacer más bonito. Así que ahí vamos. El sistema nervioso central, ¿cómo se desarrolla? A partir del ectodermo. El ectodermo es el que va a originar al sistema nervioso central. Pero para que se forme el sistema nervioso central, necesita 3 etapas. ¿Cuáles son estas 3 etapas? Número 1, inducción. Número 2, neurulación. Número 3, vesículas o formaciones primitivas. Formaciones de vesículas primitivas. Esos son las 3 etapas principales. Entonces, acá, ¿qué es lo primero que vemos en esta imagen? El denominado placa neural, que proviene del ectodermo. Entonces, primero vamos a empezar con la primera etapa, ¿ya? Inducción. Primera etapa, inducción. La inducción empieza a formarse con el ectodermo, primero formando esta parte delgada que se llama placa neural. Primera etapa, inducción, la formación de la placa neural. Primera etapa. Segunda etapa, ¿cómo se le llama? Neurulación. ¿Qué pasa en la neurulación? Vean la imagen. ¿Qué pasa en la neurulación? Que se empieza a formar un pequeño canal. Y ese canal se convierte en un tubo neural. Es decir, que se va a cerrar totalmente, como han podido ver, ahí está la imagen una vez más, de ser placa neural, se forma un canal, se forma un surco, se aproximan los extremos y se forma un tubo neural. El tubo neural es el resultado de la segunda etapa, que es la neurulación. Entonces, ¿qué pasa en la neurulación? Se forma el canal neural, se forma el surco y se forma el tubo neural. Y el tubo neural es aquel que tiene 2 orificios, un orificio anterior y un orificio posterior, que son llamados neuroporos. El neuroporo anterior y el neuroporo posterior. El neuroporo anterior es aquel que generalmente se cierra entre el día 24. Entre el 24 al 26 se cierran los 2 poros, pero para ser más específicos, en el día 24 se cierra el neuroporo anterior y en el día 26 el neuroporo posterior. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Neuroporo anterior, neuroporo posterior. Se cierran en el día 24 y en el día 26. Entonces, la segunda etapa, que es la neurulación, ¿qué va a dar como resultado? El tubo neural. Tercera etapa. ¿Cuál es la tercera etapa? La formación de vesículas primitivas. ¿Cuáles son esas vesículas primitivas? Son 3. Son el prosencéfalo. Miren esto. Esta partecita del tubo neural que estoy mostrando es lo que va a originar en la tercera etapa las 3 vesículas primitivas. ¿Cuáles son estas vesículas? El prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. O sea que se va a dividir en 3 vesículas primitivas. Prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Un dato importante. Después de la formación de las 3 vesículas primitivas, estas vesículas primitivas se van a convertir en 5 vesículas secundarias que aparecen durante la 5ª semana. O sea que en la 5ª semana ya las 3 primitivas se han convertido en 5 vesículas secundarias. ¿Y cuáles son estas 5 vesículas? El telencéfalo y diencéfalo. El telencéfalo y diencéfalo son aquellos que van a formarse de
el prosencéfalo. O sea que el prosencéfalo se va a dividir en dos vesículas secundarias. ¿En qué se divide el prosencéfalo? En telencéfalo y en diencéfalo. Luego, pues el mesencéfalo sigue solo como mesencéfalo. El rombencéfalo, este rombencéfalo sí se va a dividir también en dos. ¿Cuáles son? Metencéfalo y mielencéfalo. Entonces, de ser 3 vesículas primitivas, se han convertido en 5. Del prosencéfalo sale el telencéfalo y diencéfalo. Del mesencéfalo solito sale el mesencéfalo, no cambia. Del rombencéfalo, que lo acabamos de ver acá, del rombencéfalo, también se van a formar dos, que es el metencéfalo y el mielencéfalo. Esas serían las 5 vesículas secundarias que aparecen durante la quinta semana. Y este es el dato más importante. Dentro de estas vesículas secundarias, por dentro de estas vesículas secundarias, ¿qué es lo que encontramos? Unos espacios. Estos espacios es por donde circula el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es un líquido que va a lubricar la parte interna del sistema nervioso. Por lo tanto, miren la imagen. Dentro de estas vesículas secundarias encontramos cavidades donde va a circular el líquido cefalorraquídeo. ¿Y cuáles son? Dentro del telencéfalo encontramos los ventrículos laterales. Luego tenemos el agujero de Monro o interventricular. Luego, a nivel del diencéfalo, lo encontramos al tercer ventrículo y el acueducto mesencefálico. Este acueducto mesencefálico de Silvio es aquel que está dentro del mesencéfalo. Luego tenemos al cuarto ventrículo, que está dentro del metencéfalo, y tenemos al conducto ependimario, que este ya va a pertenecer al mielencéfalo. Pero el líquido es aquel que va a descender, va a llegar hasta el último segmento, y de ahí va a pasar al espacio subaracnoideo para que ese líquido pueda volver a subir. Pueda volver a subir por las meninges y pueda llegar al cerebro y nuevamente ingresa a circular el líquido cefalorraquídeo. Entonces, dentro de las vesículas secundarias encontramos al líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que va a lubricar la parte interna y que circula dentro de estas cavidades. Bien, entonces eso es lo que pasa con las vesículas secundarias, ¿no? Bueno, ahí también tenemos, esta es la imagen que también la vemos en la parte del texto. Ahí tenemos el prosencéfalo, las 3 vesículas primitivas, prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Y bueno, eso ya pasa hacia la cuarta semana. Luego tenemos la parte del diencéfalo, tenemos al mesencéfalo, tenemos al mielencéfalo, y estas ya van a ser la formación de las vesículas secundarias. ¿Qué hay dentro de estas vesículas? Encontramos cavidades por donde circula el líquido cefalorraquídeo. 2 cosas importantes, por favor, ¿ya? Que tienen que saber distinguir, que tal vez lo pueden ver hasta en el parcial. ¿Para qué sirven los ventrículos laterales? Los ventrículos laterales son los lugares donde se almacena el líquido cefalorraquídeo. Se almacena. Ahora, dentro de estos ventrículos laterales existen los plexos coroideos. Estos son los plexos coroideos. ¿Qué función tienen los plexos coroideos? Producir líquido cefalorraquídeo. Producen líquido cefalorraquídeo. Entonces yo debo saber 2 cosas.
¿Para qué sirven los plexos coroideos? Producen el líquido cefalorraquídeo. ¿Hacia dónde van a producir? Hacia estas cavidades, que son los ventrículos laterales. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que los plexos coroideos van a producir el líquido cefalorraquídeo y ese líquido va a estar acá, almacenado, en los ventrículos laterales. Y de los ventrículos va a pasar por el agujero de Monro, acueducto mesencefálico de Silvio, va a pasar al cuarto ventrículo y luego al conducto central, ¿no? Para la circulación. Bien, ahí tenemos. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, otra imagen en la cual podemos ver el surco limitante, cómo se va a formar la médula espinal, ¿no? Aquí es una imagen, como la vemos. Pero aquí vamos a ver qué van a originar en un futuro estas vesículas que habíamos indicado. Aquí tenemos las vesículas primitivas, que son 3. Prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. El prosencéfalo, ¿qué es lo que va a originar? El prosencéfalo habíamos dicho que se divide en diencéfalo y telencéfalo. Pero el diencéfalo en un futuro va a originar el tálamo, el hipotálamo, el epitálamo, metatálamo y subtálamo. El telencéfalo, ¿qué va a originar? El cuerpo estriado, la corteza cerebral, la sustancia blanca y los ventrículos laterales. Estos son los que van a originar. Estos son los que se van a originar del telencéfalo. El mesencéfalo solito va a originar al mesencéfalo. El rombencéfalo, ¿qué va a originar? La médula oblongada, el puente y el cerebelo. Eso es lo que origina el rombencéfalo. Y la parte restante del tubo neural es el que forma la médula espinal, ¿no? Eso sería todo lo que podemos hablar acerca de las 3 vesículas primitivas y las 5 vesículas secundarias, ¿no? Muy bien. Bueno, hablamos un poquito ahora de malformaciones, ¿no? Congénitas que son frecuentes. Entre las malformaciones congénitas que son frecuentes, encontramos al encéfalo meningocele. El encéfalo meningocele es una protrusión del encéfalo, es una salida del encéfalo y las meninges. Esto se debe a un defecto del cierre del neuroporo anterior. Entonces, si ustedes ven acá, este niño que vemos acá, va a formar una protrusión. ¿Qué es la protrusión? La salida. La salida del encéfalo de una parte del cerebro y las meninges. Entonces eso llamamos encéfalo meningocele. ¿Sí? Que podemos ver por acá o que podemos ver en esta imagen, ¿no? ¿A qué se debe este encéfalo meningocele? A la falta o al cierre del neuroporo anterior. Bueno, tenemos otra malformación congénita que también esta otra malformación es denominada la hidrocefalia congénita. Las hidrocefalias congénitas son el aumento anormal del líquido cefalorraquídeo dentro de los ventrículos laterales. Ahora vean en esta imagen, aquí tenemos los ventrículos laterales. Estos ventrículos laterales, ¿para qué sirven? Para almacenar el líquido cefalorraquídeo. Estos muchas veces cuando se van dilatando por mucho aumento, por un aumento anormal del líquido cefalorraquídeo, se dilatan los ventrículos laterales. Y cuando se dilata, empieza a volverse más elástico.
Y al aumentar ese tamaño y el volverse más elástico, hace que crezca la cabeza, como vemos en este niño. Y cuando crece la cabeza, se va distendiendo y se ve esa cabeza de extraterrestre que vemos acá. Entonces a eso nosotros denominamos la hidrocefalia congénita. ¿Listo? ¿A qué más se puede deber la hidrocefalia congénita? A la obstrucción del conducto mesencefálico, a la falta del desarrollo del foramen interventricular y a los trastornos de absorción y producción. Entonces, algo que es importante, la hidrocefalia, repito, puede deberse al aumento anormal del líquido cefalorraquídeo, a la obstrucción del conducto mesencefálico, a la falta del desarrollo, que no haya formado ese agujero interventricular, y algunos trastornos, como la absorción y la producción. Entonces, esto solo puede pasar en niños. ¿Por qué puede pasar en niños que la cabeza va creciendo más de lo normal? Porque los huesos del cráneo están cerrados y luego van separándose poco a poco. Cuando los huesos se van separando, es que todavía no se ha osificado por completo, no ha madurado. Entonces, con ese aumento de los ventrículos laterales, va creciendo la parte del cerebro y va creciendo el cráneo. Va separándose el cráneo para que pueda dar este aspecto como vemos en este niño. Una hidrocefalia. Es congénita porque así es como nació el niño. ¿Sí? Es congénita. Puede darse en algunos casos adquirida, pero adquirida ya puede ser mayor, ¿no? Mayor a 5 o 10 años. ¿En qué casos? Puede darse en un traumatismo cráneoencefálico y ese golpe puede hacer que cause alteraciones en la absorción o en la producción. Cuando causa alteraciones, pues ahí es cuando puede producir una hidrocefalia. Pero una diferencia, en los adultos no hay hidrocefalia. ¿Por qué en los adultos no habrá hidrocefalia? A ver, ¿quién me puede responder? ¿Por qué no habrá hidrocefalia en los adultos? Levante la mano, por favor. Bueno, vamos a ver la suerte. Yo creo que en los adultos no ocurre eso porque, digamos, en los niños el cráneo aún se está formando, aún se está uniendo, pero en los adultos no, ya está fusionado completamente. Exactamente, esa es la respuesta, porque en los niños lo que les había indicado es que los huesitos, las suturas del cráneo, estos huesos van a estar frágiles, no están fusionados completamente, sino que los niños se están poco a poco desarrollando, es poco a poco se están osificando. En cambio que en las personas mayores ya están huesos maduros, huesos osificados y no tienen hidrocefalia los adultos, pero es algo parecido que se llama hipertensión endocraniana. La hipertensión endocraniana es cuando los ventrículos laterales también en el adulto, en el mayor, pueden querer crecer y cuando crecen apretan al cerebro con la cabeza y como no pueden separarse los huesos, entonces está aumentando la presión y se llama hipertensión endocraniana. O sea que en los adultos no se ve esta cabeza como en este niño, sino que se ve normal, pero la persona va a tener mareos, va a tener vómitos, va a llegar a tener incluso mareos, desmayos, ¿no? Y algunas de estas otras causas más, ¿no? Otros síntomas, manifestaciones. Con eso sospechamos que hay hipertensión endocraniana. Pero eso es en los adultos. En los niños hay una hidrocefalia que es muy marcada, ¿no? Y la pregunta, pues para muchos, ¿qué hacemos con ese niño que tiene ese cráneo gigante? ¿Será que vuelve a ser normal después de un tratamiento? A ver, ¿quién puede responder? Puede levantar la mano.
¿Nadie? A ver, al azar, sacaremos un estudiante. A ver. mm, a ver, Lady Mendoza. No está, ¿no? Lady Mendoza. Miranda Cayo. Sí, doctor. ¿Tendrá alguna solución a ese niño que vemos ahí con la cabeza muy grande, crecida? Pode repetir, doutor, que o áudio não saiu. Ya. ¿Ese niño tendrá alguna solución, algún tratamiento posterior a eso? ¿Crees que tenga o crees que se queda con esa cabeza agrandada? Doutor, eu creio que tem tratamentos, pero não, nunca se vai a quedar normal, completamente normal. Pero também não se queda muito agrandada a cabeça, creio eu. Ya. A ver, Restrepo. Doctor, sí puede haber tratamiento y es quirúrgicamente. Ya. Sí, el tratamiento es quirúrgico. El tratamiento se llama derivación ventrículo-peritoneal. La derivación ventrículo-peritoneal, ¿en qué consiste? En que nosotros colocamos una válvula en la parte del cráneo, hacemos una cranectomía, se abre, bueno, la parte del cuero cabelludo, se hace una cranectomía, se saca un pedacito de la parte del cráneo, de los huesos del cráneo, y se coloca una válvula. Se entra hasta los ventrículos laterales que lo están viendo acá, y se coloca una válvula. Y se pone como una sonda. Y al colocar en esa válvula esa sonda, se va a transmitir esa sonda hacia el abdomen, hacia el peritoneo. Y se coloca en el peritoneo para que el líquido cefalorraquídeo, vaya hacia el abdomen. Y ese líquido es muy semejante al líquido peritoneal, el líquido cefalorraquídeo. Entonces, ese líquido que se saca de la cabeza se va a ir directamente hacia la parte del abdomen, ¿no? Y eso se llama derivación ventrículo-peritoneal. Esa derivación ventrículo-peritoneal es para evacuar, sacar ese líquido que está causando este agrandamiento, ¿no? Y posterior a eso, pues los huesitos del cráneo no colocamos y desaparecen mágicamente, ¿no? Tiene que pasar unos días con la válvula, incluso hay mucha gente que puede estar un mes con la válvula hasta que la cabeza poco a poco vaya encogiéndose y cuando llegue a encogerse se van a cerrar los huesitos del cráneo y ya no va a tener esa cabeza agrandada, ¿no? Entonces, eso es lo que podría causar. Algunas otras alteraciones muy leves puede causar, porque si se trata así en niño, es favorable, ¿sí? Puede que haya algunas secuelas, una que otra, pero en la mayoría el porcentaje es bueno, porque al pasar los años, ese niño puede hacer normal sus actividades y es un niño que va creciendo y es una persona normal. Pero alguno que otro va a tener algunas secuelas, puede tener déficit en la atención, trastornos en la atención, puede tener algunos tics, puede llegar a tener, o puede tener algo en los ojos, ¿no? En este caso puede de repente tener alteraciones en la visión, ¿no? Pero bueno, eso ya es más profundo, ya verán en su momento, seguramente en un semestre mucho más superior, que van a detallar esta parte de la hidrocefalia. Bueno, el desarrollo del sistema nervioso central en un feto. Podemos ver en esta imagen. ¿Qué es lo que nos llama la atención? Bueno, recién nacido anencefálico.
La anencefalia es la ausencia del cerebro anterior por la falta del cierre del neuroporo anterior. Como ven en esta imagen, aquí tenemos la parte del cerebro y pues a veces no se forma el cerebro anterior. Entonces, la ausencia o la falta del cerebro anterior, eso se debe a la falta del cierre del neuroporo anterior, que no se ha cerrado. Y eso llamamos anencefalia. Y muchos dirán, ¿y estos niños viven? No, fallecen, porque no tienen desarrollado el cerebro anterior. Otras malformaciones son las espinas bífidas. Las espinas bífidas son también comunes. Pero, ¿qué es una espina bífida? La espina bífida es la ausencia de las láminas y el proceso espinoso de una vértebra. Si ustedes ven en esta imagen, aquí tengo una vértebra. Este es el cuerpo vertebral. Estos son los pedículos, estas son las láminas que van a venir por acá y la apófisis espinosa que tendría que estar acá, ¿no? Estas son las apófisis transversas. Pero, ¿qué nos dice? ¿Qué es una espina bífida? Ausencia de láminas y procesos espinosos. No hay láminas y no hay proceso espinoso, o sea que queda abierto el conducto vertebral. Si yo puedo agarrar con el dedo, puedo apretar con el dedo a la piel y presiono y entro a la médula. Puedo entrar directamente a la médula. ¿Por qué puedo entrar? Porque hay ausencia de láminas y procesos espinosos. Eso se llama espina bífida. La espina bífida más frecuente es a nivel lumbar, pero la pregunta es ¿cómo se clasifican las espinas bífidas? Número 1, espina bífida oculta. ¿Por qué se caracteriza la espina bífida oculta? Porque no hay láminas y no hay apófisis espinosa. 1. 2. Porque la piel se caracteriza ya que tiene pelos abundantes. Tiene muchos pelos o folículos pilosos. Y cuando nosotros presionamos con el dedo, entramos directamente hacia el sistema nervioso. Pero la característica son los pelos que encontramos. Eso se llama espina bífida oculta. La segunda espina bífida se llama meningocele. El meningocele es la protrusión de las meninges, como una bolsa quística. Si vemos, aquí está la dura madre, aquí está la aracnoides, ¿no? Como vemos de color verde, dura madre amarillo, aracnoides y la pía madre. Entonces, la protrusión, que es el meningocele, protrusión de las meninges como una bolsa quística. Aquí se forma un espacio de líquido cefalorraquídeo. Las meninges se van a separar y van a formar como un quiste, como una bolsa quística. Y eso hace que la piel se vea como un abultamiento. Eso se llama meningocele. Luego, por último, tenemos a este segmento que es el mielomeningocele. El mielomeningocele es cuando también hay ausencia de láminas y apófisis espinosa, pero la médula sale del conducto vertebral hacia la parte más posterior. Y así se forma este abultamiento. Generalmente esto se da a nivel de la cola de caballo caudequina, a nivel de la última parte de la médula espinal. Esos son los tres tipos de espinas bífidas: oculta, meningocele y mielomeningocele. Bueno, ¿cómo prevenimos las malformaciones? Con ácido fólico antes y durante el embarazo. Muy bien, ahora sí entramos a la estructura del sistema nervioso. Hasta ahí hemos hablado un poquito de la parte embriológica, ¿no? Un poco